segundito. Señores, brújula de gestión de sinergia empresarial de la mano de nuestro querido colega Gabriel, ¿sí? Que propone el tema límites de cobertura. Estamos con colegas asesores de seguros, de empresas de compañías de seguros, brokers de seguros, ¿sí? Y la cuestión es, Gaby nos prepara una exposición sobre los nuevos conflictos en el mercado asegurador, ¿sí? Gabriel, somos todos tuyos, queridos. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema que quería compartirles tiene que ver con los límites de cobertura y lo que está sucediendo actualmente cuando alguna sentencia, alguna condena judicial, sobrepase los límites que tenemos de la cobertura en las pólizas. Esto se divide en dos partes. La primera es muy sencilla y está ya saldada, que es los límites con las franquicias. Esto generalmente lo tienen más que nada las empresas de colectivo, donde eso ya está zanjado que, digamos, básicamente lo que se establecía es, hay un importe que lo paga la empresa de colectivos y hay otro importe que lo paga su aseguradora. Esto ya fue zanjado y se ha determinado que es inoponible a terceros, es decir, la condena va a ser por el todo. Después será una cuestión entre la empresa de colectivos y la aseguradora, si tienen alguna acción de repetición, por si alguno pagó el total. Siempre estoy hablando desde el punto de vista de una condena judicial, porque en los acuerdos prejudiciales siempre determinan, bueno, qué es lo que paga uno y lo que paga otro, está el total, está acordado y no hay ningún problema. Lo que sí está en discusión y no está determinado todavía una posición definitiva, y hay posiciones de un lado y para el otro, que eso me parece que es lo interesante, es lo que les comentaba. Hay una suma, por ejemplo, en automotor de 23 millones de pesos y la condena es por 30. ¿Qué pasa con los 7 millones restantes? ¿Quién los paga? Los paga el asegurado, los paga la compañía de seguros, y esto tiene mayor importancia actualmente por los desfasajes que está generando la inflación. Digamos, porque las pólizas son contratadas en un momento determinado. Como sabemos, si esto pasa a la instancia judicial, los plazos son largos, y no sabemos cuándo va a ser el momento de la condena y el efectivo pago. Entonces podemos tener un desfasaje importante entre el momento que fue el hecho, que es donde se pone en ejecución la póliza, y el momento del pago. Si hay una diferencia, más si el siniestro es importante y si pasó un tiempo muy importante de tiempo, este problema lo podemos tener. O sea, no es algo hipotético que nunca se puede llegar. Sobre esto, es el único artículo que voy a leer como para que sea textual, es el 109 de la Ley de Seguros, que dice: el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero, en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido. Esto nos da la pauta de qué se considera en contratos de responsabilidad civil como marco. Y esto fue el desencadenante después para posiciones a favor y en contra de poner un límite. Vamos a ir comentando algunos sin mencionar los fallos, sacando las ideas principales de cada uno para que sea lo más ágil posible. El primer argumento, vamos a empezar primero con los que son a favor del límite y dejamos los que están en contra del límite para el final. Uno de los primeros argumentos que se toma es: el contrato está celebrado entre el asegurado y la compañía de seguros. La víctima, que es el damnificado, es un tercero, con lo cual no podría el tercero modificar ese contrato del cual no fue parte. Ese es uno de los argumentos más tomados en cuenta para esa posición. Para esto tenemos que tener en cuenta que, digamos, se considera que el seguro de responsabilidad civil tiene dos funciones. Uno es mantener indemne al asegurado, es decir,
que el asegurado no sea perjudicado en su patrimonio por un daño que genera el tercero. Y por otro lado, es que la víctima de un siniestro sea reparada, digamos. Hay que buscar el equilibrio entre ambas cosas, entre la indemnidad del asegurado, es decir, que su patrimonio no sea afectado y que todo lo que deba pagar lo pague su seguro, y el resarcimiento total de la víctima. Es decir, ok, al asegurado dame hasta tal tope, perdón, la compañía de seguro paga hasta tanto, pero que cubra todo lo que yo necesito, digamos, daños del vehículo, lesiones, etcétera, todo lo que cubra ese perjuicio. Y esto empieza también a jugar en algunos de los argumentos también con las lógicas comerciales, que ahí ustedes pueden tener un poquito más de visión. Por ejemplo, se considera que para la póliza se toma en cuenta no solamente el valor del vehículo, sino también el riesgo. Ahora, si el riesgo no lo tenemos evaluado, no podemos saber cuánto va a ser el valor de esa prima, porque nos está faltando un dato. Además, otra de las cosas que se plantea es que si siendo la póliza de seguro un contrato, si yo estoy condenando por encima de esa suma asegurada, todo lo que se pague en exceso, en el caso de que la compañía de seguro sea el obligado al pago y no el asegurado, no tendría un origen contractual, porque está pagando por encima de lo que las partes convinieron. Por otro lado, lo que se dice es que estaría por encima de las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, porque digamos, todas las pólizas tienen que cumplir con la normativa vigente y las distintas pólizas que va autorizando la Superintendencia. Entonces, en este caso sería apartarse de todo eso, hacer oídos sordos de lo que diga, de las distintas pólizas que se van autorizando y condenar por encima de eso. Además, bueno, lo que hablábamos antes también del tema de la imprevisión, que complicaría todo el tema de actuarios, digamos, para poder sacar una suma, ver cuál va a ser el monto. Y algo interesante, que es uno de los fallos más conocidos, que es de la Corte Suprema, que estuvo a favor del límite de cobertura, que es muy interesante, plantea lo siguiente. Si hay un límite de cobertura, el precio del seguro va a ser más bajo. Con lo cual va a ser mayor cantidad de la gente que va a poder contratar el seguro. Digamos, porque si el contrato es imprevisible, el monto va a ser excesivo, y una gran parte de la población no va a tener posibilidades económicas de poderlo contratar. ¿Esto qué va a generar? Que la víctima va a tener menos chances de toparse, por decirlo de alguna manera, con un tercero que tenga seguro y que pueda cubrir sus daños. Ya está pasando actualmente, que hay muchos casos de no seguros. Esto lo que haría es ampliarlo muchísimo más, o sea, haría una explosión en el sistema y sería una cantidad marginal la que tendrían seguros, y uno tendría que tener mucha suerte de justo enganchar que la persona con la que tuvo un siniestro tenga seguro y pueda cubrirlo. Y además lo que plantea este fallo, y haciendo alusión un poquito a lo que veníamos hablando antes, es que las condiciones ya están pactadas y están autorizadas por la Superintendencia. Con lo cual, si se considerara que no es oportuno, digamos, esas sumas aseguradas, no es el juez quien lo debería modificar, sino que tendría que haber algún proceso legislativo para aumentar las sumas o hacer algún otro sistema
de actualización, etcétera, pero no que sea la justicia quien tenga que determinar, bueno, no alcanza el límite de cobertura, entonces lo sobrepasamos para que quede cubierto todos los daños por parte de la aseguradora. Y sobre este punto también, llevando a alusión todas estas ideas, lo que se estaría diciendo es que si hay un corrimiento del límite de cobertura, para la aseguradora sería una violación del derecho de propiedad. Esos son los argumentos que tenemos en relación a los que están a favor del límite de cobertura. Pero obviamente, como no puede fallar, tenemos la posición contraria, todos los que consideran que no es así y que habría que hacer lo contrario. ¿Cuáles son los argumentos? Por un lado, se considera que, digamos, algunos argumentos de los que fueron planteando. Uno de ellos es el siguiente. Si hay una suma asegurada que no alcanza a cubrir los daños que eventualmente podría ocasionar un tercero, estaríamos en un caso de lo que se llama un infraseguro, es decir, un seguro que no alcanza a cubrir el objeto para el cual fue creado. Y un poco esto, que ahora lo estamos viendo con más fuerza por la situación actual, es la siguiente. Venimos con una situación inflacionaria paulatina, constante y bueno, cada vez más agravada. Esto fue generando que constantemente la Superintendencia de Seguros de la Nación vaya modificando los topes de sumas aseguradas, con lo cual ya está entendiendo que siempre queda en desfasaje, con lo cual es lógico que eso vaya acompañado después en la condena. Digamos, no es algo extraordinario, de lo cual no tengamos conocimiento y de un día para el otro sucede un hecho extraordinario y nos cambia todas las reglas de juego. Es algo que ya viene constante, lo está validando la Superintendencia, con cada argumento está diciendo esto es así, con lo cual está dando el pie de que hay una realidad que hay que asumir. Además, lo que están diciendo es, si durante la vigencia de un contrato constantemente se va aumentando las pólizas, no tendría mucha lógica que al momento de tener que pagar la condena, esto no se actualice. Si durante todo el tiempo las sumas aseguradas se van actualizando, la lógica es que cuando hay una condena también se debería actualizar. Y fundamentalmente, el argumento primordial es que deja desamparado a la víctima. Ese es el fundamento principal, que esto tiene que ver un poco con la discusión de para qué es el seguro. Y esto va atado a algo que me pareció muy interesante, no está en ninguna sentencia, pero lo he escuchado en una opinión doctrinaria, es que no es un seguro voluntario. El seguro, por ejemplo, el seguro automotor es un seguro obligatorio, con lo cual no tiene solamente la finalidad de dejar indemne al asegurado, está posiblemente más pensado en la víctima. Entonces tiene lógica que estos límites no sean oponibles a él. Digamos, como que hay un primer sujeto del contrato, que sería la víctima, que sería el más importante, y en segundo lugar, la indemnidad que hablamos al principio del asegurado. Así que bueno, básicamente esos son los argumentos a favor y en contra que se están presentando en la jurisprudencia. Digamos, después hay una reiteración de esos argumentos. Digamos, la idea es explicar un poquito en un lenguaje no técnico y tratar de abarcar la mayor cantidad de argumentos que se fueron dando para que vean una posición y la otra
y bueno, después puedan ustedes opinar cuál es la posición que a ustedes les resulta más adaptable al caso, o si, bueno, si hay un argumento de uno que les pareció bueno y también otro de la tesis contraria. Abrimos debate, Gaby. Dale, cómo no. ¿Sí? Pongo stop, ¿sí? Mejor, a ver, espérate.